Muy buenos días. Qué alegría encontrarnos en este día para seguir escuchando la palabra de Dios. En este mes de septiembre que estamos dedicados al estudio de las Sagradas Escrituras, nosotros seguimos tomando el Evangelio del día. Hoy la iglesia nos propone el Evangelio según San Lucas, capítulo 27 al 38. Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Escuchemos con atención. Pero ustedes que me están escuchando les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te hieran una mejilla, ofrécele también la otra, y a quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a quien te pida, y a quien te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores se prestan entre ellos para recibir lo correspondiente. Ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los malos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y Dios les dará. Les dará una medida buena, una buena medida, apretada, repleta, desbordante, porque con la medida con que midan, Dios los medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos el texto de nuevo. Como siempre, una lectura, otra, segunda, tercera lectura, pausada, clara, que las letras y estas expresiones y estas palabras tomen vida, pero en el sentido que tiene que ser bien proclamadas, para que este mensaje sea eficaz. Lo hemos escuchado muchas veces, pero es importante que la palabra cada que la proclamamos, que la leemos en forma de proclamación, sirva para una lectura orante y tiene que tocar nuestra vida. De eso se trata este primer momento de la lección que hacemos todos los días. Miremos todos los detalles, algún versículo que nos llame la atención, algo que nos invite a ver la vida hoy en Dios. Es una lectura orante, de eso se trata. Segundo momento, la meditación. Hemos venido escuchando Lucas y ayer escuchábamos la proclamación de las bienaventuranzas. Este año en Mateo ya también se ha hablado de las bienaventuranzas y después del Sermón del Monte. Hoy Lucas viene a tratar lo que Mateo trató en el Sermón del Monte, Lucas lo hace en otro espacio geográfico. Después de elegir a los apóstoles, en el monte baja al llano, allí proclama las bienaventuranzas y hace esta invitación del amor al enemigo, que es una invitación fuerte de Jesús, que es cristianismo puro, y también de no a los juicios, de no hacer medidas humanas y de dar, con medidas plenas, rebosantes, porque Dios nos dará. Aquellos que se dan y se donan totalmente a los demás. Entonces miremos todos los detalles. En este segundo momento la meditación va en orden a el amor al enemigo. Es enseñanza básica, radical, esencial del seguimiento de Jesús. ¿Es fácil? No es fácil. No vamos aquí a ponernos como una ilusión, como, sí, es facilísimo. No es fácil. Jesús comprende el modo de actuar humano. Y el modo humano está muy dado a si tú me haces, yo te devuelvo. Y esa es la historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, en guerras, en peleas familiares, en situaciones que humanamente hace que a alguien le duela algo y la gente quiera, este mismo quiera responder. Por eso hoy estas afirmaciones vienen como a recordarnos cómo seguir a Dios. Y Jesús explica claramente diciendo que amen a los enemigos y hagan el bien a los que nos odian. Bendigan a los que nos maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te hiera una mejilla, ofrécele también la otra, y a quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a quien te pide, y a quien te quita lo tuyo, no se lo reclames. Podríamos quedarnos en esta meditación. Miremos cada una de estas frases, de estos versículos 27 al 30.
son fuertes. Podríamos escribirlos, mirarlos. Lo que dice cada sentencia de estas: hacer el bien a los que nos odian. ¿Cómo respondemos normalmente con las personas que han demostrado en algún momento que nos odian o que alguna situación de nosotros no les agrada? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo hacemos nosotros con los que en algún momento alguien nos ha maldecido? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿En algún momento alguien nos ha pegado físicamente? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿En algún momento alguien nos ha robado? Aquí le quitan la túnica, es darle el manto. Alguien nos ha robado. ¿Cómo hemos reaccionado? Inclusive nos han robado nuestra fama y nuestro buen nombre. ¿Cuál es la reacción? Normalmente quisiéramos justicia. Ahí hay un punto humano que lleva a su actuar y dentro de los tribunales y la justicia humana. Pero si queremos trascender más, si queremos que nuestra vida sea más semejante a Jesús y romper la espiral de la violencia, ¿cómo reaccionamos ante todo esto? Y aquí hay una invitación, y es también otra parte de la meditación, después de estas preguntas que yo les invito. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Es la regla de oro. Y hace parte de él, amen al prójimo como se ama uno a sí mismo, que hace parte del primer mandamiento unido al amor a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo están nuestras relaciones con el prójimo? Con los que son más difíciles convivir, con los que en algún momento hemos tenido momentos difíciles. ¿Cómo queremos que nos traten a nosotros? ¿Cierto que nos gusta que nos traten bien, que nos den el respeto debido? ¿Cómo hacemos nosotros eso? ¿Cómo respondemos ante los maltratos de otros? En algún momento sentimos que otros nos dijo una palabra, un tono, alguna actitud, algo que no nos gusta. Y créanme que el enemigo, como lo hemos escuchado en ciertas predicaciones acá también con el padre Rubén, puede estar en la casa. En algún momento nuestro hermano, nuestros padres o entre esposos, el otro se convierte en enemigo cuando no obra como queremos o cuando con una palabra y una actitud. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo rompemos la espiral de la violencia? Porque si uno grita, el otro sube la voz y vienen las reacciones. Tú me haces, yo te hago. Es una invitación a quitar radicalmente estas reacciones humanas que generan una espiral de violencia. Y más a nivel más grande de países, hemos visto organizaciones y conflictos entre unos que siguen unos criterios y otros. ¿Y cómo se va la vida? Violencia, violencia, violencia más violencia. Y espiral, y crece. ¿Cómo somos los seguidores de Jesús? Aquí hay una enseñanza a eso, a romper toda esta espiral. Ante el odio, el amor. Ante la violencia, la no violencia. La medida es: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Y vienen otras preguntas. ¿Qué mérito tienen? ¿Qué mérito tienen amar a los que los aman? También los pecadores hacen lo mismo. Mateo lo proponía en otros términos que los publicanos y los paganos, pero como Lucas escribe para paganos, pone la expresión pecadores, para referirse a aquellos que normalmente pues no conocen a Dios o han caído en pecado y actúan como actúa el mundo. En cambio aquí los seguidores de Jesús, en estas palabras de Lucas, están invitados a ir más allá, a no actuar solo como actúan los demás. No podemos caer en la ley del mérito de los fariseos o en la religiosidad del mérito. Dios, me tienes que dar porque yo soy muy bueno y acumulamos méritos. Resulta que Dios nos da mucho más de lo que nos merecemos, pero eso no quiere decir que no actuemos queriendo progresar en el amor, queriendo progresar delante de Dios, yendo más allá de lo que vive normalmente el mundo, de los que no conocen a Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios y lo conocemos, ¿cómo vamos a responder? Juan nos dice: ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves, y al prójimo que amas, mira cómo lo tratas, mira la realidad? Entre otras palabras, eso es lo que significa. Entonces, ¿qué mérito tiene seguir las actuaciones del mundo? Nosotros somos seguidores de Jesús. Y aquí hay algo muy bonito, aparte ya de esta regla de oro del tratar a los demás como quieren que nos traten a nosotros. Aquí el Evangelio hoy viene a hablarnos de cómo Dios es compasivo y misericordioso y trata con bondad inclusive a los hijos que son ingratos y malos. Y entonces después dice: entonces sean misericordiosos como Dios es misericordioso. Y esa es la forma de tener filiación con Dios, de ser hijos de Dios, si actuamos conforme a nuestro Padre, con bondad,
con misericordia y amor. Son los criterios de hoy. Fáciles no son, pero los tenemos que escuchar y ponerlos aquí en nuestra inteligencia, bajarlos al corazón y mirar cómo son nuestras reacciones, mirar nuestra historia personal, cómo obramos ante esto que nos plantea Jesús. Y que estos dos planteamientos, la ley de la regla de oro, tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos, y ser misericordiosos, que es un llamamiento más alto, más trascendente, como el Padre Celestial es misericordioso, cómo los vivimos. Y que se conviertan, ojalá fueran dos frases que colocáramos ahí en nuestra habitación, para que miremos cómo está la relación con los otros, en la familia, cómo respondemos, cómo obramos. Después viene los últimos dos versículos que tienen que ver con los juicios, de no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Y después viene el den, y se les dará una medida plena, rebosante, una medida grande en Dios, porque con la medida que midan, ustedes serán medidos. Es una invitación a actuar en orden a Dios, a dar misericordia, a dar comprensión, a dar la vida, a si nos hacen el mal, devolver el bien. Y si hacemos así, Dios propone aquí que nos dará una plenitud rebosante de amor, de misericordia, de comprensión, y seremos tratados con eso, con lo que damos, con misericordia. Dichosos los misericordiosos, también es una de las bienaventuranzas. Aquí hoy Lucas, que escribe Papaganos, empieza a hablar de la misericordia de Dios también. Como si obramos así somos verdaderamente hijos de Dios. Criterios los hay hoy, hay preguntas que genera el mismo Jesús de los méritos, hay dos planteamientos de la ley, de la regla de oro, de cómo tratamos a los demás, como queremos que nos traten a nosotros, y de la misericordia de Dios que tenemos que seguir, porque si Él trata así a los malos y a los ingratos, los que nos llamamos hijos de Dios, deberíamos actuar como Él. Esa es la enseñanza básica. La hemos escuchado muchas veces, hoy en labios de Lucas, que escribe para paganos, para gentiles. Mateo lo hablaba, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, porque tomaba algo del Levítico, del Pentateuco, para escribirle a judíos. Aquí hoy, en los términos de Lucas, es misericordia y compasión de Dios. ¿Cuánto somos misericordiosos? ¿Cómo respondemos a lo que nos hacen? ¿Cuáles son nuestras actitudes para derribar toda forma de violencia, de insulto y de odio? Yo el primero también lo tengo que pensar. Nos falta ir creciendo a todos. Y la invitación es a la santidad. Cuando dicen sean misericordiosos, como el Padre Celestial es misericordioso, es un grado de santidad. ¿Cómo están las relaciones con los demás? Tendríamos que actuar distinto a como normalmente actúa el mundo. Los santos fueron un ejemplo de que esta palabra, que parece muy difícil, sí se cumple. Y muchas personas que no se conocen ante el insulto y ante el maltrato han reaccionado de otra forma, han reaccionado en el seguimiento de Jesús y han hecho que muchos vengan y que miren como otra dinámica y otra luz de la vida y otra sabiduría, y han sido invitados al seguimiento de Jesús a través de estas actuaciones. Hagamos oración. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por esta enseñanza de amor al enemigo, de tratar a los demás como queremos que nos traten, de ser misericordiosos como tú eres misericordioso, de tener medidas de comprensión, de amor, de santidad para con los otros. Enséñanos, Señor, a ser tus testigos en este mundo de hoy, a no responder con violencia, a generar en nuestras familias actitudes de bondad, de amor, de misericordia, a generar en nuestros trabajos y en lo que hacemos en el día a día cristianismo básico y puro, de ir más allá de las respuestas con ira, de venganza, que quitemos toda esta espiral de violencia, Señor, que nosotros podamos hoy ser misericordiosos como tú lo eres, que podamos seguirte, no con labios y con palabras frías, sino con actitudes básicas y con medidas del amor. Hoy nos ponemos en tus brazos, Señor Jesús, para que podamos comprender esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la fuerza para amar esta sabiduría, que es distinta a la sabiduría que ofrece el mundo, que es la sabiduría del responder al mal con el bien. Que nosotros hoy podamos ser testigos de esta enseñanza y de esta verdad. Amén. Cuarto momento, la acción. Miremos nuestras reacciones. Yo les invitaba a que lo hiciéramos con esto. ¿Cómo hemos reaccionado cuando nos calumnian, cuando nos maltratan, cuando nos han golpeado, cuando nos han robado?
¿Cómo ha sido esta reacción? Y dependiendo de eso, ¿qué tan cercano estoy o no de estos criterios de Jesús? ¿Qué tan cercano estoy de la misericordia de Dios? Porque pasa que Dios es misericordioso con nosotros, pero a veces nosotros estamos ahí con nosotros y nos falta misericordia también. Yo el primero tengo que mirar. Siempre esta es una revisión para todos. Miremos alguna vida de los santos y encontremos detalles de estas vivencias. Los hay y muchos que han respondido al mal con bien. El mismo Jesús, cuando lo ultrajaron, cuando lo golpearon, en algún momento le dijo al que le pegó en la mejilla: ¿por qué me tratas? Si he actuado mal, indícame en qué he dicho malo, y si no, ¿por qué me pegas? Es una reacción de la paz, del dominio propio, de la mesura. Que podamos aprender de Jesús y de la vida de los santos a cómo reaccionar y a cómo vivir este mandamiento del amor aún a los enemigos, y cómo vivir la regla de oro, la relación con los demás. Miremos nuestra vida y aprendamos de los santos. El Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.